¿Quién no vio la noticia de cuando ocurrió todo lo que el Señor remodela la casa de una manera muy particular? Creo que hay toda una parábola con las puertas de la casa, pero ¿hay alguien que no esté enterado de lo que pasó? Ya, todos sabemos. Y aquí van algunas conclusiones. Primero, estamos muy agradecidos con el Señor, pero estamos agradecidos de la buena voluntad de nuestros vecinos, de la preocupación que ellos ya nos han manifestado por causa de tantos accidentes que han habido acá, y cómo es que ellos también están gestionando que nos favorezcan con por lo menos alguna muralla de contención, con algún tipo de cerco metálico. Y lo bueno es que uno se da cuenta que la gente que está a nuestro alrededor siente empatía por la casa, aunque a lo mejor nosotros no hemos sido tan abiertos, y eso da mucha alegría. Creo que también sería justo que digamos que Dios ha sido tan bueno y que creo que Él le regala oportunidades a todo el mundo, tanto así que para el tipo de accidente que hubo la semana anterior, podríamos haber estado perfectamente sacando a más de alguien fallecido de dentro de la casa, y puede que nosotros no nos demos cuenta, pero Dios es bueno y es empático, y aún a las personas que nosotros decimos delincuentes, porque bueno, están delinquiendo, porque están fuera de la ley, creo que Dios los ha cuidado igual, y le agradecemos profundamente al Señor que también les haya cuidado a ellos, y que les haya regalado una oportunidad para saber que en la casa de Dios hay protección para todo el mundo y una oportunidad para todos aquellos que estamos fuera de la ley. En algún momento nosotros también fuimos unos delincuentes delante del Señor respecto a su instrucción, respecto a sus mandamientos. Y si hay algo que he aprendido en estos días, es que Él no nos trató como unos delincuentes, nos trató como personas que teníamos necesidad de conocerlo. Y quisiera también dar ese mismo mensaje para las personas que chocaron aquí. Desde nuestra perspectiva, si algún día ven el video, si tienen acceso a escucharnos, queremos decirle que nuestro Dios les ha regalado una oportunidad y por eso los ha guardado, por eso conservaron su vida, y nos gustaría invitarles a que la conserven valorando que tienen una oportunidad que Él les ha regalado, y muchas de ellas para que lo conozcan y para que puedan también hacerle parte de su propia existencia, de su propio vivir. Así que, aunque nos parezca curioso, nos alegramos que hayan salido con vida y no que los hubieran tenido que sacar con algún carro del servicio médico legal, porque creemos de todo corazón que Dios les ha regalado una oportunidad, y nosotros les decimos de parte de este mismo Dios que Él les ama profundamente y que les quiere regalar una oportunidad de cambio para que dejen de ser no solo delincuentes del mundo natural, sino para que dejen de ser delincuentes delante de la ley del Señor como nosotros lo éramos todos nosotros. También nosotros vivíamos lejos de la ley de Dios, lejos de los mandamientos del Señor, y Él nos trató con amor, Él tuvo misericordia de nosotros, nos recogió y de más de algún instante de muerte también nos salvó. Amén. Así que gracias al Señor, porque a todas luces y por todas partes corre y se glorifica su misericordia. No es solo una casa de prosélitos evangélicos la que queremos levantar, sino una casa que lo represente a Él, que tiene una relación genuina con Él, y así como Él le ha regalado oportunidades a todo el mundo, nos sentimos tremendamente favorecidos, porque hace 4 o 5 días atrás estaba nuestra conferencia, que llevamos muchísimo tiempo trabajando por ella, también estaba en peligro por lo que esto significaba, pero dentro de 4 o 5 días nuestro Dios, que es fiel, rico en misericordia, nos sacó adelante a través del amor también que nuestros hermanos de afuera nos han hecho saber. Quiero agradecer a Punta Arenas, quiero agradecer a Chiloé, quiero agradecer a Curicó, a Talca, a Arica. Quiero agradecer a todos nuestros amigos, Temuco, quiero agradecer a Pucón, a todas las familias que nos han enviado, más que un mensaje, muchos de ellos nos han enviado alguna ofrenda
que con toda confianza han depositado en el altar del Señor, y eso ha significado que tengamos una reacción tan rápida y bonita como la que también quiero agradecer personalmente a cada uno de ustedes. Muchas gracias, iglesia. Sé que hoy día no estamos todos de nuevo, estamos ahí peleando con el feriado largo, pero en donde quiera que estén nuestros hermanos y van a volver a ver este mensaje por YouTube, gracias. En donde quiera que nos escuchen, gracias, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Le vamos a dar un aplauso de gratitud al Señor. Señor, tú eres bueno. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres. Aleluya, porque cuando Él nos dijo hace años, cuando todo está mal, nada está mal. Cuando parece que todo está en el suelo, hay un Dios que es soberano, todopoderoso y está por encima de nuestras circunstancias. Aleluya. Amén. Estamos en medio de una temporada muy, muy bondadosa de parte del Eterno para nosotros, para sus hijos. Y obviamente queremos que con sabiduría administremos esta gracia. Sin duda alguna, más de alguien se me quedó en el tintero, pero por favor, si no soy tan específico, métase adentro de la gratitud y por sobre todo sepa que Dios ha estado mirándolo y Él sí que es buen galardonador de aquellos que le buscan. Aleluya. Muy bien. Quiero continuar en la secuencia que sentimos que el Espíritu de Dios antes de la conferencia nos ha traído, y es que lo que tiene que ver con las prioridades. No quiero hablar oficialmente de las prioridades como ya lo he hecho en algún momento. Este mensaje que les voy a compartir es uno de los pocos regalones que yo tengo. Es uno de los mensajes que a lo largo de mi vida he repetido más porque por alguna razón que no puedo explicar, siempre tengo el desafío de Dios de tener mensajes nuevos que compartir, pero este lo voy a repetir porque me parece que es uno de los que la iglesia, a través de la experiencia que nos ha regalado, nos ha edificado más. Hace algunos años atrás, me acuerdo de alguien que el Señor usó poderosamente en medio nuestro, y hoy pasa por distintos procesos y estamos esperando que el Señor también pueda continuar hablándole y continuar amándole para que también le dé continuidad a su llamado, por lo menos acá. Y me acuerdo que en ese tiempo era una jovencita que estudiaba 2 carreras en la universidad. Eso no es fácil, siendo la universidad católica tampoco, ni por lo económico, ni por lo académico. Pero, ok, me recuerdo que en medio de un montón de responsabilidades, empezó a menguar en su quehacer con el Señor, en la edificación de nuestra casa. Me refiero, nuestra casa, la edificación no son los muros. Todo esto es un espejo. En realidad, la edificación más importante para nosotros son las personas. Ustedes, donde nosotros estamos poniendo la mirada, es su persona donde nosotros quisiéramos ver la construcción del Señor con usted. Pero bueno, estaba llena de un montón de responsabilidades y empezó a menguar, empezó a no estar en todos lados, no estar en sus responsabilidades con el Señor y justificándose en que todo eso era importante para ella. Bueno, el Señor le habló en un sueño y fue súper directo. Hay momentos donde Dios no nos habla por parábolas, nos habla directo, así como papá le hablaría a un hijo. Y en este sueño, nuestra hermana escucha algunas preguntas del Señor. Y recuerdo que en esta conversación del sueño, el Señor le habla y le dice, hija, yo quiero hacerte un alcance, una pregunta. Tienes 2 circunstancias, una es importante, la otra es urgente. ¿Cuál haces tú primero? Y bueno, yo se lo pregunto a usted. Tienes 2 circunstancias. Una es importante y la otra es urgente. ¿Cuál haces primero? Con toda libertad, hermano, porque nosotros los chilenos no nos comprometemos con nada, dice Coco Legrand, pero comprometámonos. ¿Cuál haces primero en tu vida cotidiana? No la que deberías hacer, sino la que haces primero. Amén, ¿cierto?
Santiago es una ciudad además conocida por el estrés que manejamos, entonces se va desarrollando una mentalidad de que de alguna manera cuando yo haga lo urgente, que es como el cacho que tengo encima saliéndome de esto, me dedico a lo importante. Bueno, nuestra hermana respondió igual que nosotros en ese instante y le dijo, bueno, obviamente hago la urgente primero. Y el Señor le dijo que estaba consciente, dice, más yo quiero recordarte que yo soy un Dios importante. Y entonces las prioridades cambiaron de manera inmediata. Si miramos la vida en la cual estamos inmersos, estamos saturados de urgencias. Es urgente pagar una cuenta, es urgente comprar algo, es urgente reparar cosas, es urgente llevar a los niños a un control médico, todo es urgente y parece que el arte de aprender a priorizar en la vida se torna en una de los catalizadores de los proyectos a largo plazo que tendrán mayor incidencia en nosotros. Lo que tú estás haciendo hoy día, a título de urgencia, pudiera estar quitándote lo importante que tienes que avanzar. Hay cosas que son importantes. Es decir, entiendo con el relato que el Señor nos trae a través de este sueño con la hermana, nos viene diciendo que es hora de priorizar y el buen mapa lo da Él como una salida. Dice, yo soy el Dios importante. Es decir, no solo tendríamos que tener el criterio personal para decir qué va primero en nuestra edificación familiar, personal, congregacional, sino que lo más importante es escuchar qué dice el Dios importante al que servimos debería ir en primer lugar. Porque de lo contrario, vamos a tener construcciones de proyectos que muchas veces vamos en la mitad del camino y se nos caen. ¿Por qué? Porque nos faltó un fundamento, no adolecen de lo que va a sostener a largo plazo o en el futuro lo que estamos decidiendo en el día a día. Quiero decirles que para Dios la importancia de que Él sea puesto en el primer lugar no obedece a un asunto de ego. Dios es seguro de sí mismo. Él sabe quién es. Por lo tanto, sería como tú, muy mediocre, muy infantil de parte de Él, quiero ser el primero porque yo debo ser el primero, y que eso de alguna manera no repercuta en algo que vuelva a hablar del carácter de quién es Él. Quiero preguntarte, ¿cómo es Dios? Dame un atributo de cómo tú percibes a Dios. ¿Perdón? Dios es digno, santo, fiel, es poderoso. Aleluya. ¿Cómo es Dios? Omnisciente. ¿Alguien dijo por ahí? ¿Bueno? Mire, yo hoy día quiero resaltar esa característica dentro de todas las otras que son reales. Pero Dios es bueno. ¿Qué significa eso? Que cuando Él te manda a obedecer un mandamiento, no te está hablando un Dios que solo es autoridad y como tirano soberano, poderoso que es, te ordena, ponme en el primer lugar, porque yo soy. Sino que cuando yo lo pongo en primer lugar, cuando pongo a ese ser maravilloso que es nuestro Creador en primer lugar, hago que toda la bondad que Él quiere manifestar me alcance en primer lugar. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios sigue en su mismo sitio. El mismo. A mí me da risa, sé que lo dice con una buena intención, muchas gracias. El salmista, el rey David, dice en uno de sus salmos, vengan conmigo y engrandezcamos juntos al Señor. Y la pregunta es, ¿en qué podríamos nosotros engrandecer al Señor si Él es grande? Ahora, cuando yo engrandezco al Señor, tengo el honor
de que esa grandeza se me revele aún más a mí y por lo tanto, esto es increíble, pero yo adoro al Señor, exalto su grandeza, a Él lo dejo en la misma estatura porque Él es grande. Yo no le añado, pero lo que se me despierta a mí, cuando yo veo la grandeza de Dios, entonces el que es cambiado es uno y ese atributo de Él pasó a ser una fortaleza para mí. Hay una ley en la adoración. También el salmista escribe que los que adoran ídolos se hacen semejantes a ellos. Si tomamos el principio espiritual, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros adoramos al Señor por alguno de sus atributos, hasta que esto realmente es una revelación, no es una idea, sino que pasa, por eso es bueno pasar tiempo contemplando al Señor. La contemplación, yo sé que es un término que asusta en nuestro medio porque lo asociamos con lo oriental, pero la contemplación es una disciplina del Señor. Cuando tú oras al Señor y contemplas uno de esos atributos y pasas tiempo delante de esos atributos, ellos se van a hacer en ti una imagen que impronte esa verdad de Dios hasta que su naturaleza, ¿cierto?, empiece a gestar algo dentro de ti. Porque el principio espiritual es este. Dice que los que se postran delante de los ídolos, o sea, el poder que tienen las imágenes es potente, ¿cierto? Los que se postran delante de sus ídolos se hacen semejantes a ellos. Es decir, todo lo que te postras, todo aquello que tú reconoces como superior, como mayor, aquello que te permite arrodillarte, por así decirlo, reconociendo autoridad sobre ti, tiene una capacidad de improntar características de ese que tú estás adorando. Ok, los ídolos son un mal modelo, pero Dios, cuando Él es el primero, y si yo lo contemplo y paso una temporada hasta que, ok, Dios es bueno. Mira, si tú pasas un tiempo delante del Señor, reconociendo solo que Él es bueno, hasta que su bondad comienza a ser una verdad revelada en ti, mirarás todo el accionar de Dios con un prisma que antes no habías tenido. Puede que hoy día estés pasando por circunstancias difíciles, puede que hoy día la fe en tu Dios esté trastabillando y pienses si vale la pena o no vale la pena servir al Señor. Y yo creo que es porque te has ido apartando de la bondad de Dios. Lo que te ocurre no está lejos de su bondad. Y aunque muchas de esas cosas no las ha hecho proliferar Él, si tú te pierdes en su bondad, vas a encontrar una salida. Si tú te pierdes en su bondad y lo dejas a Él en primer lugar, vas a mirar cómo Él tiene cuidado de ti. Hace 5 días atrás mandábamos un video, 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, y yo era el que generaba el video, tratando de animarnos, pero es difícil animarse cuando todo está tambaleando. Pero 5 días después digo, Dios es bueno. De alguna manera, no sé cómo lo hizo, pero la circunstancia la transformó en una catapulta completamente diferente a lo que nosotros, y cómo es que Él tiene caminos que son tan difíciles de explicar. Pero tuvimos más de 1 minuto en televisión, en toda la televisión de Chile, para anunciar que estamos haciendo una convocatoria y para que recordemos que cuando Dios nos empezó a hablar de levantar un ministerio, uno de los objetivos que nos dio específicamente para esta ciudad de Santiago es que Él quiere cambiarle el rostro a esta ciudad. Esta tiene que ser una tierra de santidad, esta tiene que ser una tierra en donde los sacerdotes del Señor vuelvan a representarlo delante de las naciones. Así que no importa lo que digan de Santiago, Santiago no es Santiasco, Santiago no es un cúmulo de personas que vienen de otras naciones hoy día, Santiago no es nada, no es una ciudad estresante ni estresada. Santiago, a los ojos de Dios, es una tierra que Él apartó para que mucha gente lo conozca y especialmente el atributo de la santidad de Él les afecte de manera portentosa
A eso nos llamó el Señor. Eso hablaremos, eso diremos, eso vamos a edificar. Amén. Ok, cuando el Señor es puesto en primer lugar, entonces, vamos a darnos cuenta que a Él en realidad no le favorece mucho, pero sí nosotros, por el poder que tienen las imágenes. Cuando el Señor dice, no te harás imágenes, está diciendo, no te inventes ídolos e imágenes. Pero no significa que nosotros no tengamos imaginación. ¿Por qué dice el Señor, no te hagas imágenes? Porque cuando tú empieces a darte cuenta en tu relación con el Espíritu de Dios, que tú estás orando, cierras los ojos y aparecen imágenes dentro tuyo, Él está improntando la imaginación y las imágenes correctas que proceden de Él, para que tú lo veas a Él, para que tú lo escuches a Él, para que tú pienses como Él, para que tú determines como Él dice que hay que hacerlo. Aleluya. Entonces, te digo que tú y yo estamos en igualdad de condiciones respecto a cómo relacionarnos con Dios. Solo hay que decidir de manera inteligente con Él. Pon a Dios en primer lugar y deja que Él vaya dirigiendo todos tus caminos y tus pasos. No sé cómo lo hizo el Señor y cómo lo va a continuar haciendo, pero mientras esté en el primer lugar, en la prioridad, en el número uno, siempre tendrá Él, por así decirlo, la oportunidad de ser el Señor, de manifestar su gobierno, su reino. Porque algo sumamente importante, no solo vino el Rey a nosotros, el Rey vino con su reino. Es decir, no solo ha venido Jesús a hacerse el Señor de tu vida, sino que Él también trae su reino a decir cómo se hacen las cosas en tu vida. Ok, Segunda de Crónicas 29. Ahora sí entramos en el mensaje. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Ahora, ¿cuándo empezó? Mira, un poco el contexto es el siguiente. Un montón de reyes de aquí hacia atrás, incluido el padre del mismo Ezequías, había reinado haciendo todo lo injusto, lo incorrecto delante del Señor. Entonces, cuando él llega a ese gobierno, a ese reino, tiene un país que está en el suelo. Tiene una nación que está sitiada por los enemigos de Israel, están lejos del Señor, no están vinculándose con Dios, es decir, Dios no ha sido puesto en el primer lugar y las consecuencias de no dejar a Dios en primer lugar ya se hacen ver. Los enemigos tienen autoridad sobre el pueblo de Israel, no tienen prosperidad, tributan solo a otros reyes, trabajan para otros, es decir, están cautivos dentro de su propio territorio, pero sin tener la facultad de disfrutar lo que incluso ellos mismos producen. Se dice que los asirios, que eran uno de los pueblos más crueles, que eran uno de los que los dominaban, tenían un tipo de competencia asquerosa, era terrible, porque los guerreros hacían, cuando tomaban preso, iconográficamente tomaban mujeres embarazadas de las naciones que ellos iban subyugando, competían qué guerrero era más fiero en hacer que de un solo espadazo pudieran partir por la mitad a esa madre con el hijo en el vientre, para ver el nivel de violencia, de enfermedad, ¿cierto?, espiritual, la que hoy día vemos de otra manera, pero también está presente y aniquilando de la misma forma en el vientre de las madres a muchos niños y niñas. Es el mismo espíritu, es la misma violencia disfrazada, contextualizándose a las distintas edades, pero lo que marca la diferencia es que cuando el pueblo de Dios pone a Dios en primer lugar, tiene un tipo de fruto, y cuando Dios no está puesto en el primer lugar, tiene los contrarios. Entonces, Ezequías tiene 25 años, no tiene a lo mejor un gran bagaje, la experiencia, aunque debemos reconocer
que un hebreo a los 25 años sabía mucho más de lo que nosotros creemos, ¿no? Cuando recién a los 12 años tenían la capacidad de recitar de memoria los primeros 5 libros de las Escrituras, cuando ellos tenían un montón de mentores que le habían hecho expertos ya en casa, el homeschool es hebreo, ¿no? En el homeschool de casa le había enseñado a hablar idiomas, sabían de cultura, sabían de astronomía, sabían de matemáticas. Todas esas cosas las aprendían en la casa. Entonces, a los 25 años no es como un joven nuestro de 25 años, sino que para su corta edad tenía harta preparación por el homeschool de su casa. Pero aún así, 25 años para tomar un gobierno que está en el suelo, una nación que está completamente presa de sus enemigos, hay que ser muy bien determinado para dirigir un pueblo que está en ruinas y un pueblo que está en la anarquía. Y lo primero que él entiende, el problema de nuestra nación es un asunto de prioridades, dijo. El problema de nuestra nación es un asunto de que lo primero no está en su primer lugar y otros han ocupado ese sitial de importancia. Entonces lo primero que él hace, apenas toma el reinado, pone una actitud apostólica, ¿no? Primero, lo primero. ¿Qué es lo primero? Dijo, el primer año de su reinado, en el mes primero, es decir, si vamos a iniciar desde el número 1, como corresponden las cosas, lo que hay que hacer es reparar, dice, las puertas de la adoración al Señor. Ahora, imagínatelo por la presión de los poderes militares. Imagínate los poderes de los sabios, de los ancianos que tienen tendencias políticas y son ideológicamente cercanos a aquello, queriendo ser consejeros del rey, diciéndole, no, lo primero que usted tiene que hacer, imagínate, estás rodeado por los asirios, con ese pueblo cruel que mataba a las mujeres encinta, partiéndolas por la mitad, alguien que tiene una ideología bélica, lo primero que quiere decirle, lo primero que usted tiene que hacer es poner un cerco para que este cerco de protección traiga muchos soldados, vamos a enrolar a los jóvenes, vamos a hacer que rápidamente tengamos un cerco militar porque estamos rodeados por los enemigos. Entonces, para alguien que no tiene fe, inmediatamente va a querer poner una prioridad que para él es importante o urgente, mejor dicho, pero no es importante. Queridos, cuando tú empieces a reparar las puertas de tu propia casa, cuando tú empieces a reparar lo que consideras que está en el suelo, toma en cuenta los consejos de las Escrituras. Y esto es lo que este rey hizo en primer lugar. Dice, bueno, tengo la evaluación, el país está en el suelo, no hay economía, no hay prosperidad, no hay seguridad. Como político el tipo tenía cero respaldo. ¿Cómo se llama la encuesta con la que hacen temblar a los políticos aquí? CACEN. Bueno, con esa encuesta creo que él estaría deprimido. Pero dijo, ok, lo que vamos a hacer es restaurar la relación con el Señor. Y yo me imagino que todo el entorno decía, ¿qué? ¿Cómo nos vamos a ir a hacer cultos? ¿Nos vamos a enclaustrar? No, hay que ponerle economía, hay que poner seguridad, hay que invertir en otras cosas. Y él siguió adelante, porque cuando alguien tiene la claridad de que el Señor, si Dios está en primer lugar, el que va a pelear tu batalla es Dios. Pero si Él no está en primer lugar, tú estás diciendo de manera tácita, yo estoy en primer lugar. Yo digo cómo se hacen las cosas, yo levantaré mi reino, yo diré cómo se gobierna. Y el Señor dice, ok, el que quiere que yo no gobierne, hágalo a su manera. Pero no espere resultados de mi parte, porque en ese compromiso yo no estoy. E hizo venir a los sacerdotes y levitas. No trajo a los generales, no trajo a la gente de guerra, no trajo a los economistas. Trajo a los que iban a volver a restaurar la relación con el Señor en la nación. Y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas. Entendamos que los levitas eran los que acompañaban a los sacerdotes en ese instante. A veces nosotros decimos que suban los levitas, pero en realidad no es porque leviten. No son propiamente tal como se entiende en este contexto, ¿no? A veces decimos los salmistas, los adoradores, y las definiciones cobran la cuenta. A veces el tema de los levitas aquí hoy día actualmente se asume que eran los que cantaban.
pero la verdad es que los levitas eran aquellos que ayudaban a los sacerdotes a levantar los distintos tipos de adoración y holocaustos y ofrendas para poner a cuenta especialmente al Señor y su pueblo. Bueno, aquí va la evaluación del presidente. Óiganme, levitas, es como un Donald Trump, ¿no? ¿Cuántos opinan que Donald Trump es controvertido? ¿Cierto? ¿Y cuántos se animan a pensar que Dios lo usa? ¿Cuántos? Levanten la mano los que piensan que Dios lo usa, a ver. Ok, ¿cuántos creen que el diablo lo usa? Levanten las manos. Es interesante el asunto, ahí lo dejo, pero busquen por ahí en YouTube la profecía de Kim Clement. Kim Clement es un profeta que dijo en el año 2001, me parece, que Trump iba a ser presidente de Estados Unidos y que lo iban a publicar la revista Times y todos los que ellos, y que aunque le parezca absurdo a mucha gente y tonto, Dios se iba a glorificar levantándolo y poniendo en el primer lugar de la presidencia de Estados Unidos, y que iba a entrar como un hombre que no era de oración, pero cuando termine su periodo va a ser un hombre de oración. Hermano, es un profeta loco. ¿Cómo se le ocurre profetizar eso? Y después se cumple. Cuando Donald Trump asumió, 14 días después, el profeta se fue con el Señor. Terminó su labor, era joven, tremendo, usado tremendamente. Y Donald Trump, creemos que Dios lo está usando como a un Ciro. Creemos que Dios es rey sobre todas las naciones, aunque muchos creen que son los políticos, los ideólogos, los que tienen ideas conspiracionales. Los masones creen que ellos son los dueños del universo. Nuestro Dios es Dios y Él pone reyes, quita reyes, como lo hacía en el tiempo de Daniel, sigue siendo el mismo Dios de hoy, y aunque parezca escandaloso, yo creo que Dios lo está usando porque está trayendo un montón de reformas y también frenando el avance de mucha tiniebla. No estoy diciendo que sea un super santo, ¿eh? Estoy diciendo que Dios lo usa. Sigamos. Ezequías empieza a hacer todos los reparos que necesita. Dice, lo que necesita mi país es volver a tener un pacto con Dios. Lo que necesita mi país es volver a estar a cuentas con Dios, disfrutar de la bendición de Dios. Y yo creo que lo que tú necesitas de manera particular también es eso. Tú necesitas poner a Dios en primer lugar, arreglar las puertas, los accesos, los lugares de pacto con Dios, y poner a las personas correctas a influirte como corresponde según el diseño de Dios. Si hay algo que me llama la atención es que este varón tenía claro dónde debía estar cada persona cumpliendo con su rol. Un súper buen líder, un supervisor. Veía bien. Dijo, ok, lo primero que necesito es a los levitas, pero santificados. No me sirve el que tenga la descendencia, no me sirve el que me traiga el apellido, no me sirve el que me diga, no, yo estuve en la iglesia apostólica de las 10.000 naciones y ahora vengo aquí a servir a Jehová de los ejércitos. No nos sirve eso. Nos sirve a alguien que trae una naturaleza de santidad, que trae a lo mejor modismos diferentes a los nuestros, incluso costumbres que nosotros no teníamos, pero uno discierne a todas luces, esta persona vive en santidad. Se guarda para el Señor, vive como Él dice. Ok, dice ahora ustedes levitas santifíquense y luego santifiquen la casa del Señor. O sea, hay una incursión desde lo personal a lo general, a lo familiar. Primero, un llamado único, usted santifíquese. Número 2, después de que usted esté en esa santidad, santifique la casa del Señor. Se imagina que nosotros nos paremos aquí, Señor, te pedimos que tú hagas y traigas santidad a nuestra congregación y tengamos un montón de pecados ocultos, tengamos cuentas no solucionadas con Dios. Entonces dice el Señor, aquí está el diseño, dice, santifíquense de manera individual primero. Después dice, santifiquen la casa del Señor y la de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ahí el tipo no tenía pelo en la lengua. El santuario es de Dios, pero está inmundo,
está cochino. Yo busqué en el original qué era la palabra inmundicia, y es terrible porque no era solo la inmundicia de que no era apta para el templo, sino que era inmundicia de lo peor, de faltas sexuales, de faltas de honestidad, de robo, de hurto. Toda esa inmundicia estaba dentro de la casa del Señor. ¿Y quién es capaz de sacar y limpiar la inmundicia? Solo alguien que está en santidad, solo alguien que está en su rol, en su propia labor que Dios le ha encomendado. Dice, porque nuestros padres, incluido su propio papá que había dejado un desastre de país, se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. ¿Dios se enoja? Pero es bueno. Recién estábamos diciendo, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Y cuántos creen que Dios se enoja? Y sigue siendo bueno, ¿no? Sigue siendo bueno, pero cuando Él se enoja, las consecuencias las vive el hombre. Entonces, ¿en qué consiste la ira de Dios? En más de una oportunidad lo hemos explicado. La ira de Dios consiste en el Dios que se retira. ¿No quieres pacto conmigo? Ok, me voy. Quedas a expensas, incluso de mentes reprobadas, como dice la carta a los romanos. Y fue el mismo modo de operar que en este entonces ocurrió. El pueblo no quiso tener pacto con Dios, los reyes no pactaron con Dios, y el Señor dice, manifestó su ira. ¿Cómo? Bueno, se apartó de ellos. Cuando Dios no está con el pueblo en ese pacto, en esa vigencia, siempre van a haber enemigos queriendo ocupar tu lugar, siempre van a haber enemigos queriendo ocupar tu sitial, tu nombre, tu identidad, tu potencial. Y en ese contexto, como no tenían un pacto vigente con Dios porque ellos lo estaban rechazando, el Señor se apartó y empezaron a venir los gobiernos de otras naciones sobre ellos y ya los tenían completamente subyugados. Me llama la atención que Ezequías no puso la atención en los enemigos, sino en su Dios. La evaluación, mira, alguien dijo, mal diagnóstico, mal tratamiento. A veces diagnosticamos mal nuestra vida. El diagnóstico que te estás haciendo de ti mismo puede que no sea la pregunta correcta. Malas preguntas, malas respuestas. No, es que no me funciona porque me falló el trato que hice con esa persona, pero de ahí para adelante, ¿y qué tal si lo que te está fallando no es el trato que hiciste con la persona, sino que no pusiste a Dios en primer lugar? Malas preguntas, malas respuestas. Malos diagnósticos, malos tratamientos. Nosotros en nuestra oficina pastoral atendemos a un montón de gente que viene con falsos diagnósticos. Pastor, ¿puede orar por mí? Sí. ¿Por qué? No, porque lo que me pasa es que tengo mala suerte. No le achunto al loto. ¿Ah? No, y me dan el diagnóstico y más o menos por dónde mi oración debería dirigirse. No va por ahí, a veces, la mayoría de las veces es, déjame escuchar un poco más del relato, porque yo creo que lo que te está pasando es otra cosa. Y ahí es donde uno se encuentra con gente que se automedica espiritualmente hablando. No, voy unos 3 cultos seguidos, así como mi manda evangélica, y de ahí ya todo va a ir mejor porque he dejado de venir al culto y por eso me va mal. No es eso, querido. Deja a Dios en primer lugar. Esto puede sonar escandaloso, pero a nosotros nos parece que si tú estás en la voluntad del Señor, puedes faltar a los cultos que Dios te permita y vas a estar en mayor pacto que aquel que está todos los domingos, pero vive los principios errados. El diagnóstico que Ezequías hace, dice, tenemos un problema con Dios. Ese es nuestro problema. Porque primero, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es poderoso, Dios tiene misericordia, Dios cumple sus pactos, Dios es fiel, Dios es leal. Y mira el desastre de país, de nación que tenemos.
O sea, tenemos un problema con Dios, porque si Él estuviera a nuestro haber, entonces todo sería diferente, porque no deberían tener preponderancia sobre nosotros los enemigos, los otros dioses, los que adoran a ídolos, sino que el Señor es el que ha estado lejano a nosotros. Su ira se encendió y dice sobre Judá y Jerusalén, y por eso el Señor los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Aquí va el tema el orden de las prioridades. Dice, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con el Señor Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿En qué momento mencionó a algún enemigo? El diagnóstico nunca fue mis enemigos. No, es que la persona que me tiene envidia. ¿Sabes por qué no prospero en el trabajo? No prospero en el trabajo porque me envidian. Claro, si saben que yo voy al culto. Y como yo voy al culto me tienen mala. Querido, mal diagnóstico, pésimo diagnóstico. No estás prosperando, no porque el diablo te persiga, o porque alguien te tenga mala, o porque alguien te envidie. No estás prosperando porque lo más probable es que Dios haya perdido el primer lugar en ti. Ahora, dice el Señor que cuando Él entregó a espada a los padres y a las mujeres y todo lo que sufrieron, estaba esperando que alguien determinara cambiar la historia. Diga conmigo, cambiar la historia pasa por determinarlo. Lo que quiero decir es que si tú quieres cambiar tu historia y la historia de la nación, la historia de una ciudad, alguien tiene que tomar una determinación. Y esto es lo que este varón hace. Ezequías dice, ahora pues, ahí está el diagnóstico. A los enemigos no los tomo en cuenta porque todo eso están debajo del Señor. Amén. ¿Sabías que todos los enemigos a los cuales tú has engrandecido y yo en algún momento he engrandecido están todos debajo de la planta de los pies de la iglesia hoy día incluso? Por causa de la victoria del Señor. Entonces, no podemos vivir exaltando al diablo. Ay, que el diablo me hizo esto, me hizo lo otro. Oye, es tan astuto el diablo, es tan inteligente. ¿Usted sabe cómo es de diablo? Es tan diablo. El diablo está derrotado. Jesús lo venció, lo exhibió públicamente derrotado y le dio la potestad a la iglesia, a sus seguidores, a sus discípulos, para que vayan y les testifiquen a los principados, a las potestades, a los gobiernos de las tinieblas. Jesús es el Señor, Él es la máxima autoridad y nosotros venimos a poseer esta tierra en su nombre. ¿Santiago de quién es? ¿De cuál Señor? Santiago es de nuestro Dios, de Jesús. Él es el que no solo ha pagado por la tierra, es de Él. Ha estado en la creación desde el comienzo, le pertenece. Bueno, ahora yo pues he determinado hacer pacto con el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Te hago una pregunta? ¿Dios está contento o enojado con Santiago de Chile? Levanten la mano los que no se comprometen. ¿Cuántos creen que Dios está enojado con Santiago de Chile? Levanten la mano. Ok, levanten la mano los que creen que no está enojado. O sea, hay un montón de manos que no se levantan ni por sí ni por no, hermano. Siguen siendo chilenos. Hay una ira de parte del Señor, solo que la ira de Dios procede de un Dios santo. No estamos hablando del ardor de su ira como si fuera el Dios griego que le va a salir de los dedos un rayo y nos va a partir a todos porque está enojado. Estamos hablando del Dios que se aira y que en su ira se aparta y no comparte porque no le dan la oportunidad de compartir su poder, su protección.
Yo creo que Santiago de Chile en muchos aspectos, el Congreso de este país, el gobierno de este país, los gobiernos que han venido sobre este país han provocado la ira del Dios de Israel sobre nosotros. Y para eso es que estamos nosotros como sacerdotes de Él, para interceder, para pedir perdón, para hacer que el pacto no se pierda, para decirle al Señor todavía: Dios, tú eres el primero, queremos que sigas siendo el primero sobre la nación, sobre Chile, sobre esta ciudad. Dice el Señor, Ezequías dijo: yo he determinado hacer pacto con el Señor, Dios de Israel, para que se aparte de nosotros su ira. Y ahí va un mensaje para nosotros. Hijos míos, no se engañen ahora, porque el Señor los ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. ¿Sabes lo que yo creo? Que todas las congregaciones tienen un llamado del Señor. No hay ninguna que sea mejor que la otra, porque al final de cuentas, todos los que estamos reunidos en el nombre a la salvación que es en Cristo Jesús, somos la iglesia del Señor, pero tenemos distintos tipos de misiones que cumplir. Y la que a nosotros nos compete tiene que ver con influir sobre esta ciudad, con todo lo que significa volver a pactar con Dios, volver a vivir como Dios dice que hay que vivir. Las apariencias no te regalan la felicidad que Dios te dice. Las apariencias, yo sé que a lo mejor uno podría, entre comillas, si quiere conquistar mucha gente, si uno predica un mensaje que no sea tan exigente, a lo mejor lo logran determinadas congregaciones que no juzgamos, pero no es nuestra misión. Dice el Señor: reconozcan que yo los he llamado para que sean mis ministros, ustedes, mis servidores. Quiero que mi gloria se pose sobre algún lugar donde mi santidad empiece a hacer influencia sobre la ciudad. Y eso es exigente. Concluyo diciendo lo siguiente. El Señor nos dijo que tenemos 7 meses. 7 meses para arreglar los pórticos de la casa. Más literal que la puerta 2 veces en el año, ya creo que no necesitamos más parábolas. De verdad creo que para Dios no hay nada que se escape de su jurisdicción. Y si el Señor nos dice: reparen las puertas, y nos está diciendo: tienen la capacidad de reparar puertas muy rápido. Tienen la capacidad de ser resilientes conmigo. Cuando yo estoy, no hay ningún enemigo que les pueda hacer frente. No se amedrenten, no le tengan miedo a las circunstancias. Dejen que mi poder sea visto. Pero reconozcamos, Dios nos ha escogido para que usted y yo seamos aquellos en los cuales Él posa su presencia y se deja manifestar en la ciudad. Me voy a animar a profetizar algo así, sin el ambiente, con los ojos abiertos, mirándonos cara a cara. El Señor nos ha hablado. Y ahora sí que tenemos el vamos de Dios. Antes era solo una intuición, pero el Señor nos dijo que vamos a crecer de una manera exponencial. Y ya, gracias a Dios, no lo dijo ningún hombre, lo dijo el Señor. Es momento de hacer evangelismo. Es momento de ir a buscar a aquellos que Dios quiere ir a buscar. Y es momento de consolidarlos. Dios ha puesto una oportunidad en nuestras manos. Nos va a regalar influencia. Una noche antes del accidente que hubo afuera, yo tenía una expectativa de todo lo que Dios nos profetizó, que es extraordinario. Lo vamos a ir compartiendo de a poco. Pero cuando venía alrededor de las 3:30 de la mañana en auto, por el accidente que había habido, le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué parte de paz no entendí? ¿Qué parte de crecimiento, expansión, bonanza, remanso no entendí? Porque son las 3:30 de la mañana y voy nuevamente a atender un caso que tiene que ver con algo súper fuerte contra la casa. ¿Qué parte no entendí? Pero a las 4 horas después de ese suceso estaba entendiendo algunas cosas. Aunque usted no lo crea, hasta antes de ese suceso no teníamos lograda la conferencia. Ahora sí. Hasta antes de ese suceso teníamos en contra bastante economía. Ahora no la tenemos en contra.
El Señor nos favoreció. En cuestión de 4 horas de algo que parecía traumático, todo lo transformó en una bendición. Podemos enfrentar con tranquilidad la conferencia, teniendo fe todavía de que algunas cosas van a ocurrir en la misma conferencia, que se van a lograr financiar, las cosas que son el proyecto, de todo. Incluso cometí, no es una falta, tuve un acto de fe loco, compré las sillas que faltaban, hermano, las sillas son nuestras. No son prestadas, no vamos a arrendar sillas, las compré, las vamos a pagar como el Señor diga, aleluya, ya las pagué. Ahora veremos cómo Dios nos financia, porque si Él dijo vengan y compren sin dinero, hay que ponerlo en práctica de una vez por todas, no sacamos nada con que la cuenta bancaria o el bolsillo. Y ¿saben qué? Me animé, las sillas que compramos son $1.000.000, ya los pagué. No va a rebotar. Pero ahí están, van a llegar, y cuando estemos en la conferencia vamos a mirar puertas nuevas, vamos a mirar un nuevo rostro, una nueva mentalidad con la cual nos estamos manifestando hacia afuera, y de una vez por todas abriéndonos. Santiago conocerá de lo que Dios dice que tenemos que predicarles. Vamos a abrirnos, vamos a salir del encierro en el cual hemos estado tanto tiempo, pero lo primero, pondremos a Dios en primer lugar. El Señor será el primero, el Señor será el último siempre. Le vamos a consultar todo a Él y confiaremos en todo lo que Él nos ha prometido. Ahora te invito en el nombre del Dios que nos hizo este llamado, repara las puertas de tu casa, pon a Dios en primer lugar, sé un verdadero ministro, sé un sacerdote verdadero, toma el lugar que Dios te ha regalado en esta casa. Mira, tú no eres un problema, tú eres una solución. Deja de mirarte como un problema. Empieza a buscar problemas para solucionarlos, porque el Dios que te ha escogido, el Dios que te llamó, te va a ungir, te va a dar capacitación sobrenatural para que tú también lleves el reino de Él y las formas de cómo se hacen las cosas. Aleluya. Deja de mirarte como un problema, deja de mirarte como un estorbo. Mírate como Dios te está mirando, te está regalando una oportunidad gigantesca. Mírate como un hombre y una mujer que porta una solución. Alrededor tuyo hay muchos problemas, nadie conoce al Señor más que tu persona. Cuando te animes a hablar de Él, mirarás el respaldo del Señor y le empezaremos a cambiar el rostro a la ciudad. ¿Cómo cambia una ciudad cuando cambia una persona? ¿Cómo puedes transformar Santiago? De una manera súper alcanzable, transformando a una pura persona. Porque esa persona va a tener el poder de la incidencia sobre su entorno. Va a tener el poder de la incidencia sobre su familia. Cuando a alguien tú lo mires sin esperanza y ahora conozca la fe del Señor y tenga esperanza y mire cómo es que Dios está restituyendo y restaurando su ser, su familia, su entorno, se tornará en alguien más que lleva la misma esperanza y este poder que tiene la influencia. Dicen los que tienen restaurante que no hay mejor publicidad que el boca a boca. Si quieres que Santiago cambie, cambia tú. Si quieres que Santiago cambie, cambia tú. Y una vez que seas el levita que porta el poder de la santificación del santuario, empieza a santificar a tus hermanos. Invítale a salir de determinados lugares donde no le conviene estar. Invítale a vivir una vida de santidad. Y esa multiplicación se va a ir aumentando. Nada es difícil para el Señor. El Señor nos dijo: se recordarán de todos los años en donde han sembrado cuando nadie los miró, pero les voy a recompensar, porque Dios es fiel. Y va a venir algo tan extraordinario, va a venir algo tan poderoso. Miraremos muchos milagros ocurrir, miraremos mucha sobrenaturalidad ocurrir en medio de nosotros, miraremos muchas familias restituirse en el nombre del Señor, miraremos la restauración de muchos que están esperando que salga de la boca de alguien que tiene pacto con el Dios del cielo, lleno de su autoridad, lleno de su autorización, ese poder restaurador. Amén. Quiero hablarle a un matrimonio que está pasando por dificultades serias. El Espíritu del Señor me dice que pongas a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar y mirarás cómo cambia tu entorno y tu familia. No hay dureza del corazón,
suficiente como para resistir el amor del Señor. Tú puedes decirme, escucho a la persona que es raro esto, hermano. La persona me dice, o escucho que razona esto, dice, pero la dureza del corazón de quien es mi pareja es tal que ni siquiera entiende al Dios que en algún momento amó tanto. Pero Dios no va a renunciar tan sencillamente a Él porque Él está ofendido. El Dios que es capaz de quebrantar la roca con un solo martillazo de amor está aquí diciéndote, si me pones en primer lugar, en menos de una semana mirarás grandes cambios. Confía en el Señor. Confía en el Señor y pon por obra esta palabra que Dios te da desde este lugar. Póngase de pie, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Nada hay difícil para el Señor. Tu casa es la familia de Él. Y cuando nuestro Dios es papá, sabe dirigirnos como hijos. Declaro bendición sobre tu casa, declaro bendición sobre tu familia, sobre tu prole, sobre tu descendencia en el nombre del Señor. Aleluya. Levanta tus manos y recibe. ¿Qué es lo que vas a recibir? La respuesta de aquello a lo que estás entregando. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con el Dios de Israel, dijo Ezequías. No me interesa lo que diga la economía, no me interesa lo que digan los conspiracionistas, los que conspiran contra las naciones. No me interesa lo que digan los ideólogos, los filósofos e incluso mi propia alma herida. Me interesa que escuche lo que dice el Dios que me creó. Abre nuestros oídos, Señor. Aleluya. Abre nuestro entendimiento, nuestro oído y nuestro entendimiento, Señor. ¿Qué es lo que determinas, iglesia? ¿Qué determina? Conversa con el Señor, no me mires a mí, llámale la atención a Él. Conversa con Él y dile lo que tú estás determinando. Yo he determinado hacer pacto, dijo Ezequías. Y ese pacto significó soportar la presión, no escuchar consejos que no tuvieran la línea de poner a Dios en primer lugar. Porque como Él, creo que tú también escuchas muchas voces. Pero ya es hora de escuchar la voz del Dios que me ama. Es hora de escuchar la voz del Dios que tiene un proyecto, que lo conoce desde antes de fundar el mundo. Lo conoce perfectamente bien. Sabe quién tú eres en ese proyecto. Conoce tu nombre. Sabe de los dones sobrenaturales que puso desde antes de fundar el mundo para que tú lo administres. Aleluya, comenzará una semana de activación sin precedentes. Una activación, celebramos y activamos todo lo que Dios va a hacer contigo. Miraremos cómo tus manos, al posarse sobre los enfermos, sanarán enfermos. Miraremos el poder de la bondad de Dios en acción. Porque Dios es poderoso, Dios es todopoderoso. Pero la facultad que más me conmueve es su bondad. Dios es bueno. Cuando estés orando por la persona que ves sufriendo, recuerda que Dios es bueno. Y recuerda que el Dios que es bueno quiere ser bondadoso con esa persona. Por lo tanto, tu intercesión no es súper espiritual para mover la mano de Dios. Tu oración solamente tiene que ser un intérprete de la bondad de Dios. No tienes que convencer a Dios de que Él sea bueno. Él ya es bueno en gran manera. Él ya ama a esa persona. Él ya ama profundamente a esa persona. Lo que quiere es que tú te encuentres con esa bondad. Y quiere hacer de ti un portal, un puente por donde pueda pasar esa bondad y alcanzar al que sufre. No aprietes tus dientes y tus ojos pensando que eso es lo que convence a Dios. Dios, sana a esta persona. No.
Dile: Dios, ¿qué piensas tú de esta persona? ¿Qué sientes tú? Regálame lo que tú piensas. Regálame lo que tú sientes por esta persona. Y va a cambiar tu oración. Estarás en el poder de la representatividad. Entonces no oramos muchas horas para convencer a Dios de que nos unja. Oramos muchas horas para que Él destruya nuestros propios ídolos. Oramos muchas horas para que Él destruya la imagen incorrecta que tenemos de nosotros mismos y de los demás. En nuestro tiempo personal de oración, Dios tiene que lidiar con nuestros ídolos y vencerlos. Y ese ídolo muchas veces somos nosotros mismos. Pero ¿qué tal si hoy día sacamos toda carga absurda de pretender ganarse el favor de Dios y solamente lo disfrutamos porque Él es bondadoso? Aleluya, porque Él es bueno. ¿Qué le falta a la ciudad de Santiago? La bondad de Dios en acción le falta. Yo veo personas como zombies. Yo veo personas como autómatas por las calles, llenos los metros de personas que van a un lugar apresuradamente, pero no tienen la sustancia de la bondad de Dios. Todos se ven como un valle de huesos secos. Y ahí es donde falta la luz del mundo, la sal de la tierra. Ahí es donde falta la sazón del hombre y la mujer que conoce a Dios. Y le puede decir a Santiago, sin discursiar, le puede decir que hay un Dios que te regala una forma de vivir que es diferente. Siento como el Espíritu del Señor está descendiendo. Algunos van a experimentarlo como si fuera un verdadero cosquilleo en su cabeza. Y serán como corrientes eléctricas que te dicen de parte del Señor: yo estoy aquí contigo. Te va a recorrer desde la cabeza hasta la planta de los pies, diciéndote el Señor: yo te amo, yo te conozco. Yo te conozco, yo sé quién tú eres. Te conozco mejor que tú mismo. Te conozco mejor que tú mismo. Sé quién tú eres. Me gustaría que descubras tu identidad conmigo, te dice el Señor. Deja que las caricias del Espíritu del Señor te den la unción que necesitas. Anímate, fortalécete en el Señor. Señor amado, que los que vinieron enfermos reciban sanidad ahora. Aleluya, en los huesos, en los cartílagos, Padre Celestial, hablamos vida en el nombre del Señor. En nombre de Jesús, sean sanos. Oro para que el líquido, Señor, que lubrica entre los huesos se reavive en el nombre de Jesús. Que los que tenían dolores de artritis desaparezcan ahora en el nombre de Jesús. Te pido que tu Espíritu cree milagros, Señor. Estos milagros creativos sean la regeneración, Señor, de huesos, de cartílagos especialmente. Que ya al caminar no esté rozando solo hueso con hueso, sino que sea la unción de tu presencia, sea la unción de tu Espíritu, Señor. Dolores de huesos desaparezcan ahora en el nombre de Jesús. Santo, santo, aleluya. No hay otro como tú, Señor, no hay otro como tú. Queremos hacer pacto contigo, Dios de Israel. Queremos que tú seas el primero. Enséñanos a ponerte en el primer lugar de nuestras vidas. Enséñanos a ponerte en el primer lugar de nuestra congregación. En el primer lugar, Señor, el primero. Que cuando abramos los ojos, Señor, sepamos que al primero que tenemos que saludar es a ti, porque ahí está tu presencia. Aleluya, aleluya. Señor, que los huesos empiecen a temblar ahora, llenándose de vida, como señal, Señor, de que tú estás aquí. Que los huesos, Señor, tiemblen en el nombre de Jesús y se empiecen a acomodar uno con otro. Aleluya. Gracias, Señor. Reprendemos la tristeza que estaba en los huesos. Ya no queremos tener pacto con la tristeza.
Demonios y espíritus de tristeza, maldiciones de tristeza, iniquidad de la tristeza, en el nombre de Jesús, fuera de nuestro ser, fuera de nuestro quehacer, fuera de nuestro recinto, de nuestro territorio. En el nombre de Jesús, le abrimos paso al gozo del Espíritu, Señor, al vino, al mosto que tú nos has profetizado, a la alegría de ser salvos, a la alegría de ser perdonados, a la alegría de tener y contar con el Dios que hizo el cielo y la tierra, que camina y quiere caminar de la mano con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Que tu fuego, Señor, siga poniendo, imprimiéndole fuerza a tu iglesia, Señor, a tu mensaje viviente. Aleluya. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera. Pero me ocurren cosas malas. Pero eso no significa que Él sea malo. Te ocurren cosas malas, nos ocurren cosas malas, pero Él es bueno. Y en su bondad nos esconderemos. En su bondad miraremos el recurso venir. En su bondad miraremos el milagro ocurrir. En su bondad miraremos, aleluya, en su bondad miraremos la restitución. En su bondad, porque Dios es bueno en gran manera y para siempre es su misericordia. Recibe. La bondad de Dios nos tiene aquí. No puedo terminar porque es la bondad de Dios la que quiere venir como un río sobre ti. Es la bondad de Dios. Deja que la bondad de Dios te sumerja, aleluya, en esta mañana, en esta tarde, te sumerja en sus caricias. Es la bondad de Dios la que está peleando con esa enfermedad. Es la bondad de Dios la que está peleando con esa depresión, con esa dependencia. Es la bondad de Dios, es la bondad de Dios. Oh, Ramandia, Sacatondo, Topribababa, Kendea, Sherarase, Aconde. Dice el Señor, yo estoy generando un nuevo accionar dentro de tu corazón. Yo estoy revitalizando mi pacto contigo. Es mi bondad como un río el que te va a limpiar. Es mi bondad como un río el que va a traer salud y sanidades. Es mi bondad, dice el Señor, la que está haciendo milagros ahora. Pacta conmigo tu economía, dice el Señor. Pacta tu economía. ¿Qué es lo que te tiene presionado? ¿Qué es lo que no te deja adorar con tranquilidad? Deja que yo participe. Ponme en primer lugar. Aleluya. Aleluya. Deja que sea como tengo un salmo donde dice: todas tus olas han pasado sobre mí. Es como un ir y venir del Señor una y otra vez, sacando las durezas, sacando lo que te tenía así como amargado, triste, duro, endurecido. El Señor lo está lijando de una manera tan amorosa, sacando toda falta de paternidad, de maternidad, y regalándote esa plenitud que solo le pertenece a Él. El abrazo de los 7 espíritus del Señor. Aleluya. Toda plenitud, toda plenitud. Aleluya. Aleluya. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, digno de gloria, digno de adoración. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate. Haz tu voluntad en medio nuestro. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad, Señor. Glorifícate. Tú eres grande en medio de nuestros enemigos, Señor. Tú eres grande en la escasez, Señor. Tú eres abundancia. En la debilidad, tú eres fuerza, tú eres poder. Aleluya. 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 Desatamos tus milagros, Señor. Desatamos el acontecer sobrenatural de tu mano. En el nombre de Jesús desatamos, Señor, el accionar, Dios amado, de tus milagros, de tu poder. Aleluya. Aleluya. ¿Quién tiene dolores en los huesos?
problemas en los huesos. Levanten la mano, por favor. El Espíritu del Señor me dice que ore por ustedes hace rato y reciban. No tienes que orar, ahora tienes que recibir. Amén. Porque tú no tienes que convencer a Dios de que te ama porque Él te ama. Tampoco tienes que convencerlo de que tú te vas a portar bien y que por eso te mereces de su caricia y de su amor. Tienes que recibirlo porque Él te ama. Sencillamente. Padre, nos ponemos de acuerdo para bendecir estos huesos. Y en el nombre de Jesús les digo, huesos, reciban sanidad, reciban salud ahora, como una caricia portentosa del amor del Padre para ustedes. Y como una señal profética de una primicia, porque el Espíritu del Señor nos profetizó, sacaré la tristeza de sus huesos. Así que ahora renuncie a la tristeza. Renuncie a vivir triste o amargado o a resaltar aquello que le hacía daño. En el nombre de Jesús, renuncie a la tristeza y proclame y anuncie que recibe el gozo, el perdón, la salvación y sobre todo y por sobre todas las cosas, la bondad de Dios. Diga conmigo, Señor, yo recibo este milagro porque tú me amas. Gracias por tu bondad. Amén. Bueno, ahora mueva el brazo, la pierna, haga algo que le demuestre si el Señor lo hizo o no lo hizo. En el nombre del Señor, las articulaciones, los dedos. Aleluya. Esta ha sido una mañana gloriosa. Veo restaurarse matrimonios. Veo restaurarse familias. Y veo que se restauran también llamados que el Señor le había hecho a más de sus hijos, a más de algunos de ustedes que estaban ahí como esperando. Dios los va a usar poderosamente. Miraremos el rostro de esta ciudad cambiar, porque nosotros somos gente de propósito, tenemos destino y también portamos el destino de Él. Amén. Dele un abrazo al que está al lado suyo, anímelo y dígale: Santiago va a cambiar porque tú vas a cambiar.